Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica. En concreto vamos a resolver unas cuantas cuestiones sobre ondas mecánicas muy interesantes. Pues bien, aquí vemos 5 cuestiones. Vamos a empezar con la primera. Nos dice, la ecuación de una onda armónica en una cuerda tensa es la expresión que tenemos aquí y nos pide indicar el significado de las magnitudes que aparecen en dicha expresión, ¿vale? Una pregunta bastante común en selectividad, explicar cada una de las magnitudes, ¿vale? Como bien sabemos, A es la amplitud, que se mide en metros, omega es la frecuencia angular, que se mide en radianes partido por segundo, y K es el número de onda, que se mide en metros a la menos 1. También podemos dar una expresión que nos defina la frecuencia angular y el número de onda. Y si queremos podemos relacionar omega con K a partir de la expresión que nos da la velocidad de propagación, que es igual a la frecuencia angular partido por el número de onda. Podemos indicar más o menos el significado de cada una de las cosas, pues la amplitud, como bien sabemos, son los valores máximos y mínimos de la perturbación. La frecuencia angular tiene que ver con la relación que hay entre, digamos, ese movimiento armónico simple de cada uno de los puntos que describen la perturbación cuando la onda se propaga a través del medio y su relación con el movimiento circular, ¿no? Digamos que es un poco, da una idea es proporcional al número de vibraciones la unidad de tiempo, ¿no? Porque como vemos la frecuencia angular es 2pi por f, que es la frecuencia, o también es inversamente proporcional a la cantidad, el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa, ¿no? Porque es 2pi partido por el periodo. El número de onda está relacionado con la longitud de onda, como bien vemos ahí, y bueno, podemos conectar la frecuencia angular con el número de onda a través de la velocidad de propagación, ¿vale? Como ya sabemos, también las ondas llevan una fase inicial, una phi o una delta, que en este caso, como la expresión no aparece, pues no tenemos por qué mencionarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Si queremos definir el número de onda, como bien sabemos, pues el número de longitudes de onda que caben en una distancia de 2pi, ¿vale? Por eso es 2pi partido por lambda, saber interpretar un poco la expresión. Muy bien, como vemos es bastante sencillo, es mera teoría. Y ahora en el apartado B nos piden escribir la ecuación de otra onda que se propague en la misma cuerda en sentido opuesto, de amplitud mitad y frecuencia doble que la anterior, ¿vale? Si f', vamos a empezar por ejemplo con la frecuencia, es 2f, entonces omega prima, que es 2pi f', va a ser igual a 2pi 2f, o lo que es lo mismo, a 2 veces omega, ¿vale? Por lo tanto, duplicar la frecuencia implica duplicar también la frecuencia angular. Si la amplitud es la mitad, pues basta con poner que A' va a ser A partido por 2. Y también nos piden que la onda se propague en sentido opuesto. Primero tenemos que analizar en qué sentido se propaga esta onda, ¿vale? Por la forma general que tenemos de la expresión de la onda, está claro que esa onda pues se propaga
hacia la izquierda, ¿vale? ¿Vale? Podemos poner aquí y de xt igual a seno de kx menos omega t. Y esta expresión sabemos por definición que es una onda que se propaga de izquierda a derecha, ¿no? Siguiendo el sentido positivo del eje X. Entonces, para demostrar cómo se propaga esta onda de aquí, podemos utilizar la propiedad de que el seno es una función impar. El seno es impar, entonces f de x es igual a menos f de menos x, lo que es lo mismo. El seno de x es menos seno de menos x. Entonces cogemos la expresión que nos proporcionan y yo veo que tengo que intentar convertirla en una expresión que yo conozco, ¿no? Entonces veo que si cambio los signos de ambas, del argumento, perdón, como es impar, puedo escribir una ecuación equivalente que sea menos a seno de menos omega t menos kx, o lo que es lo mismo, menos a seno de kx menos omega t. Por lo tanto, podemos ver que esta expresión, esta que nos proporciona, es equivalente a esta que tenemos aquí en cuanto al sentido de propagación, porque al ser una función impar, seno de x es igual a menos seno de menos x. Luego podemos cambiar y ver que nos sale una expresión con un argumento equivalente al inicial que se propaga de izquierda a derecha. Por lo tanto, nuestra onda inicial se propaga de izquierda a derecha. Como nosotros queremos que se propague en sentido contrario, basta con cambiar transformar la expresión para que sea, por ejemplo, omega t más kx, ¿vale? Entonces esa onda se propagará al contrario, de derecha a izquierda, ¿vale? De modo que nuestra y' nueva la vamos a poner con la amplitud la mitad, frecuencia doble, y así se está propagando ya hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Cumpliendo todas las condiciones que nos pide el ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya hemos terminado la cuestión, pasemos a la siguiente. Nos dice, considere la ecuación de onda, no viene ahí expresada. De nuevo es una forma distinta de preguntarnos lo mismo. Nos dice que representan los coeficientes A, B y C. Por lo tanto, estamos repitiendo la cuestión anterior. Es evidente que A es la amplitud, que B es omega y que C es K. Lo interesante de este ejercicio es no olvidar
que siempre la magnitud, el factor que acompaña a la t es la omega, el factor que acompaña a la x es la k. Esto es algo que matemáticamente, digamos que no podemos saber de memoria y que la justificación matemática viene precisamente de la propia definición de onda. Que como sabemos, es una onda que entendemos que si se propaga de izquierda a derecha, es decir, en el sentido positivo del eje x, nuestra función de onda parte de una función de este tipo, f de x menos vt. Cuando hacemos los cambios correspondientes, introduciendo el periodo, la longitud de onda y demás, nos damos cuenta que esta v se convierte en omega y aquí aparece un factor que es precisamente el número de onda, ¿vale? Se puede demostrar, vamos, eso tiene su justificación, no es aleatorio. Al final nos están preguntando lo mismo que en el apartado anterior. Habría que darle información sobre qué es la amplitud, qué es la frecuencia angular y qué es el número de onda y indicar, como bien dice aquí, sus unidades, ¿vale? Que lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Y de forma, digamos, parecida, nos preguntan en el apartado B del ejercicio anterior. Nos dice, ¿qué cambio supondría que la función fuera coseno en lugar de seno? Vale, esta pregunta sí es nueva, me he columpiado un poco, pero es una pregunta bastante sencilla. Igualmente tiene una justificación matemática básica, si uno controla un poco de trigonometría, de funciones trigonométricas. Cambiar el seno por el coseno no tiene ninguna repercusión física. Expresar la onda como seno o coseno solamente modifica la fase inicial, ¿vale? Esto es lo que es importante. Por lo tanto, a nivel físico, digamos, del fundamento de la onda no cambia nada, cambia la fase inicial, que la vibración se inicie con otra fase distinta. ¿Por qué? Porque el seno de alfa o el seno de x más pi medio es igual al coseno de alfa. Entonces, si yo tengo una onda y de xt igual a seno de omega t menos kx, si yo introduzco una fase inicial que sea pi medios, puedo, en vez de poner un seno, escribir un coseno y quitar la fase inicial, ¿vale? Igualmente, como también puedo pasar de coseno a seno, ¿vale? Puedo decir o coseno de alfa más pi medios es menos seno de alfa, o puedo restar a coseno de alfa menos pi medios, que va a ser seno de alfa. Esto también viene muy bien para el examen de matemáticas de selectividad, tener esta información en la cabeza. Por lo tanto, de nuevo, si parto de una función que sea coseno, si por lo que sea tengo una fase de menos pi medios, pues puedo quitar esa fase inicial y escribir directamente el seno. Por lo tanto, no tiene una repercusión, digamos, en las magnitudes fundamentales de la onda. Ya está. Y la otra pregunta, ¿y que el signo dentro del paréntesis fuera positivo y no negativo?
Pues ahí estamos, que lo único que influye, el signo puede influir en el sentido de propagación. Luego, encontrar ahí los signos solamente nos deben de importar para el caso de estudiar la propagación. Siempre la omega y la k van a ser positivas, me da igual el signo menos que aparezca. Entonces, en este caso, como hemos visto anteriormente, una onda del tipo omega t menos kx se propaga de izquierda a derecha. Si ponemos omega t más kx, se propaga en sentido contrario, hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda. Por lo tanto, en este caso, la onda, por no repetir el mismo proceso de antes, nos queda omega t menos kx, que va de izquierda a derecha, y si yo escribiera la onda con el signo más, pues sería de derecha a izquierda. Y no hay más que añadir. ¿Vale? Como vemos, son dos cuestiones iguales, solo que las preguntas cambian. Salvo el tema del pi medios, son formas distintas de preguntar lo mismo y se repite una y otra vez, ¿vale? Incluso se observa que pasan 10 años y se vuelve a repetir la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente cuestión. Nos dice, comente la siguiente afirmación. Las ondas estacionarias no son ondas propiamente dichas y razone si una onda estacionaria transporta energía. Vale, es una pregunta interesante porque es una pregunta, digamos, abierta. El apartado A podríamos estar escribiendo en función de lo que sepamos sobre la onda estacionaria y esa afirmación de si son ondas propiamente dichas, podríamos escribir pues muchísimo. Depende de nuestro conocimiento, del tiempo que tengamos. Este tipo de preguntas, si somos capaces de percibir que son abiertas, yo invito a dejarlas para el final. Cuando uno ha terminado todo, incluso si ha repasado, pues ya puede decir, bueno, pues ya me puedo centrar en esto, a ver qué escribo. En este caso es evidente que sabemos que no son ondas propiamente dichas. ¿Por qué? Porque la definición de onda, una onda implica transporte de energía o transferencia de energía sin transporte neto de materia. Es decir, la energía se propaga a través del espacio. En el caso de las ondas mecánicas, además, ese espacio tiene que ser un medio, no puede ser el vacío. Y tenemos, pues, no hay transporte de materia. Sin embargo, en una onda estacionaria, no hay transporte de energía porque hay nodos. Recordemos que los nodos son los puntos del medio que no vibran, que tienen amplitud cero. En una ecuación de una onda estacionaria, la que queramos, a coseno de kx seno de omega t. Esta sería la expresión general de una onda estacionaria. Podemos comprobar claramente que aquí, para ciertos valores de x, el coseno va a valer 0 y entonces la onda entera se va a anular, que son los nodos. Y entonces se evita ese transporte de energía, ¿vale? Pues quizás este comentario, pues, sería más que suficiente para contestar a la pregunta. Ese razonar si una onda estacionaria transporta energía, básicamente es dar la expresión y ver que este término de aquí, que depende de x, hay valores de x, en los que coseno de kx es igual a 0, entonces
y de xt es 0. Que son, como decimos, los nodos. Por lo tanto, no puede haber transferencia de energía, no hay transporte de energía. ¿Vale? Así entendemos lo de que una onda estacionaria no es una onda propiamente dicha. Bueno, claro, todo esto por escrito pues se tarda más rato. Por eso es importante dejarlo para el final, para que no nos quedemos sin tiempo para contestar otras cosas. El apartado B nos dice, al arrojar una piedra a un estanque con agua y al pulsar la cuerda de una guitarra, se producen fenómenos ondulatorios. Razone qué tipo de onda se ha producido en cada caso y comente la diferencia entre ambas. Bueno, esta es otra pregunta abierta. Depende del conocimiento que tengamos, podremos contestar más o menos. Este tipo de preguntas tienen su desventaja, ¿no? Y es que al ser tan abierta uno quizás no sepa cuándo ha terminado de contestar o si esa pregunta es correcta, con lo que ha puesto basta. Pero también tiene una ventaja muy grande y es que uno no se las debe dejar nunca en blanco. Porque quizás uno cree que sabe poco de ellas y lo mismo con lo que escribe es más que suficiente. Eso a veces deja un poco abierto al criterio del corrector, salvo... hombre, hay cosas muy evidentes que no se pueden dejar fuera, pero por eso es importante tampoco dejarlas en blanco. Bien, ¿qué pasa cuando uno arroja una piedra a un estanque? Pues se produce una onda bidimensional. Es una onda bidimensional. Nos estamos imaginando cómo lanzamos la piedra y automáticamente se observan esas circunferencias, ¿no? Que nacen del choque de la piedra con el agua, con la superficie del agua, y se van propagando por el estanque. Con frentes de onda circulares. Esto sería muy interesante decirlo, ¿vale? ¿Por qué son frentes de onda circulares? Porque vemos claramente cómo esas circunferencias se generan y se van propagando a través de la superficie. Además sabemos que tiene que ser una onda transversal, porque la perturbación se produce, digamos que la oscilación de las partículas del medio, de la superficie del agua, es perpendicular a la dirección de propagación. Por tanto, es una onda transversal. ¿Vale? Y bueno, yo creo que con eso sería más que suficiente. Sí, hombre, si recordáramos algo sobre la energía de la onda y demás, podríamos hablar un poco de cómo se propaga la onda, hablar del principio de Huygens y podríamos comentar muchísimas cosas, ¿vale? Sobre la onda en la superficie del estanque. Recordad que cuando analizamos la energía, la propagación de la energía a través de la onda, veíamos que si entendíamos que no había atenuación de energía, que no había pérdida de energía, entonces la energía se tiene que propagar igual, o sea, se tiene que propagar sin perderse, y como los frentes de onda cada vez son más grandes, son circunferencias concéntricas más grandes, de un mayor radio, necesitamos que la energía se reparte en todos los puntos. Entonces vimos que la amplitud de la onda era proporcional al radio. En el caso de una onda superficial, estuvimos analizando, vimos cómo sacar la energía y comprobamos que como la variación de energía era cero, se podía demostrar que el radio por la amplitud al cuadrado era un producto que era constante, ¿vale? Pero bueno, esto evidentemente uno no lo recuerda. Bien, ¿y qué pasa con la cuerda vibrante? Cuerda de guitarra. Bien, creo que después de las cosas que hemos comentado,
en las clases de teoría y demás, pues es claro que una cuerda de guitarra cuando vibra está produciendo ondas estacionarias, ¿vale? ¿Por qué una onda estacionaria? Pues bien, en las siguientes cuestiones vamos a comentar la producción de ondas estacionarias, qué factores se tienen que cumplir, entonces tampoco quiero repetirlo aquí, lo veremos ahora en la cuestión siguiente, pero es evidente que es una onda estacionaria pues porque la cuerda de una guitarra está fija por los dos extremos, se produce una perturbación y ahora hablaremos de lo que sucede, o recordaremos, porque lo hemos visto en teoría, la producción de la onda estacionaria. Sí es importante comentar que, bueno, cuando uno está analizando, uno siempre tiene la imagen de la onda estacionaria con sus vientres y con sus nodos, y uno ve una cuerda de guitarra y no ve, cuando la ve vibrar las cuerdas, pues no está observando nunca los nodos, por lo menos no da la sensación de que uno vea nodos. Y el motivo es porque nunca se produce una onda estacionaria aislada, sino que lo que hay es una superposición, una suma de un montón de ondas estacionarias. Entonces, claro, uno lo que está viendo es la suma, que eso pues no se puede observar los nodos de cada una de los distintos armónicos que se puedan estar produciendo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué diferencias principales podemos encontrar aquí? Pues bueno, es claro que uno es una onda estacionaria, el otro es una onda transversal bidimensional. Uno se está propagando energía, evidentemente. En la onda estacionaria de la cuerda de guitarra no se propaga energía. Y evidentemente, como uno es una onda estacionaria, presenta vientres y nodos, el otro es una onda bidimensional, pues que presenta pues, su amplitud y demás. Podríamos incluso arriesgarnos a escribir las expresiones. Si tuviéramos un poco, digamos que la onda como la piedra en un estanque, es una onda bidimensional, se propaga en un plano, que es el plano XY, y vibra en el eje Z, que es el otro plano que nos queda, sería XY-T, ¿no? Y habría que escribir la expresión. Evidentemente nosotros no hemos visto ecuaciones de onda que sean bidimensionales. Entonces no se nos va a pedir nunca escribir algo así, pero podríamos hacer una especie de similitud. Es decir, que tendría una expresión, pues, aunque indicar que es una onda bidimensional y la ecuación de... Esto es una ecuación de onda monodimensional, podemos decir que hay cierta similitud, son análogas, ¿vale? Analogía, hay una analogía. Y en el caso de la ecuación de onda estacionaria, pues la hemos visto, está aquí arriba dibujada, escrita, la puedo volver a escribir. Podríamos estar aquí charlando un poco de los nodos, de los vientres, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bien, vamos a pasar a la última cuestión. Es una última cuestión que vamos a tratar conjuntamente dos cuestiones. Y el motivo es porque engloban todo el tema de las ondas estacionarias de un punto de vista muy interesante. Nos dice la primera cuestión, 2A, dice, explica las características de una onda estacionaria. Fijaos que la cuestión 24A nos pide razones qué características deben tener dos ondas que se propagan por una cuerda tensa con sus dos extremos fijos para que su superposición origine una onda estacionaria. Es prácticamente lo mismo que el 2A, solo que encima nos están indicando ya un poco por dónde van a ir los tiros, que hay que empezar hablando de qué ondas originalmente producen la onda estacionaria. ¿Vale? Entonces conectamos el 2A más el 24A y partimos de que para producir una onda estacionaria necesitamos superposición, también podemos decir interferencia,
de una onda consigo misma pero propagándose en sentidos opuestos. ¿Cómo lo podemos expresar? Pues fácilmente. Y 1, por ejemplo, de xt a seno de kx más omega t, por ejemplo, y 2 de xt a seno de kx menos omega t. Aquí estamos indicando, al decir que es una onda consigo misma, que las dos ondas pueden tener la misma amplitud, la misma k y la misma omega y la misma fase inicial, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otra característica necesitamos? Pues la otra característica es que estemos en un medio cerrado. De la cuerda, medio de propagación están fijos. ¿Por qué tienen que estar fijos los medios, los extremos de la cuerda? Porque yo necesito confinar mi onda. Para ello los tengo que tener los extremos fijos y entonces esa confinación, el tenerla confinada, una expresión bastante común en estos días de COVID, que hace que mi onda inicialmente se propague a través de la cuerda, llegue al otro extremo, se refleje y como yo estoy produciendo esa onda, por ejemplo, que se propaga de izquierda a derecha, la reflexión de mi onda, de la propia onda en el otro extremo, hace que se produzca la interferencia, ¿vale? Voy a hacer aquí el dibujito. Aquí tenemos la cuerda que está sujeta o fija por los dos extremos. Y hay un detalle que también es muy importante. Porque claro, que se produzca la interferencia, la superposición, eso ocurre y ya está, estupendamente. Pero claro, cuando hablamos físicamente de la onda estacionaria, si queremos observar lo que se conocen como los armónicos de la onda estacionaria, ¿no? Eso que se ve, que vemos, que se ve la onda así o así, ¿no? Que tienen no sé cuántos nodos y que estamos viendo cómo vibra, que estuvimos viendo un vídeo en clase. Para conseguir eso necesito una condición más que es muy importante, que es necesaria. Y es que la longitud de la cuerda tiene que ser un número de veces entero lambda medios. Condición necesaria para producir los armónicos. ¿Vale? Si no, se produce la interferencia, pero digamos que es una interferencia que la cuerda se queda ahí como oscilando de una forma extraña. Incluso en el vídeo que vimos de la Universidad de Alicante comentaban que la condición esta de que L igual a n lambda medios es una condición que provoca una resonancia, ¿vale? Un fenómeno de resonancia en el sistema. Pues bien, en ese caso, pues tendríamos nuestra onda estacionaria, aquí tan bonita, con sus nodos, y con sus vientres. Recordad siempre que yo selecciono cualquier punto de la cuerda, y ese punto de la cuerda pues está vibrando. Tienen amplitudes distintas. Cada punto de la cuerda pues
los vientres tienen amplitud máxima, un punto cualquiera que no sea nodo ni vientre, pues tiene una amplitud que está entre la amplitud máxima y la amplitud cero, y los nodos tienen amplitud cero. Pues bueno, ya hemos contestado al apartado A. Ahora vamos con el 2B. O mejor aún, vamos a contestar primero el 24B, que es más sencillo. 24B. Y dice, explique qué valores de la longitud de onda pueden darse si la longitud de la cuerda es L. Bien, como sabemos ya la condición necesaria, si la cuerda vale L y se tienen que dar esta condición, pues entonces lambda tiene que ser igual a 2L partido por N. Evidentemente N no puede valer 0, entonces, ¿qué valores? Pues podríamos dar aquí una serie de valores, pues con N si queréis podemos poner perteneciente o si no, N igual a 1, 2, 3, lo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Ejemplo, pues para N igual a 1, lambda vale 2L. Si N vale 2, entonces lambda es igual a L. Y aquí estaríamos produciendo aquí el armónico fundamental, aquí el primer armónico y así sucesivamente. ¿Vale? Segundo armónico. Serían todos los valores posibles que puede tomar lambda. Así de sencillo. Y ahora el 2B, que es desde mi punto de vista más interesante, nos dice, razone por qué la frecuencia del sonido producido por una cuerda de guitarra puede modificarse variando la tensión de la cuerda o pisando diferentes trastes, variando su longitud. Los trastes de una guitarra pues son las distintas, digamos, casillas que se observan en todo el mástil de la guitarra, que se van pulsando para ir modificando la longitud y con ello modificando las notas que uno puede producir cuando hace vibrar las distintas cuerdas. En primer lugar, vamos a contestar a la última parte y es, ¿por qué puedo modificar la frecuencia del sonido variando la longitud? Está conectado con esta expresión de aquí. La velocidad de propagación de una onda sabemos que es lambda por f. Entonces, lambda es igual a Vp partido por f. De modo que yo puedo sustituir esa lambda de aquí, puedo sustituirla en la expresión general y entonces tengo que L tiene que ser igual a NVP partido 2F. O lo que es lo mismo, la frecuencia es igual a N velocidad de propagación partido por 2L. De modo que la frecuencia de la cuerda, si yo voy variando la longitud, suponiendo que la velocidad de propagación es constante, ¿y por qué es constante? Porque recordemos que una onda estacionaria como tal, su velocidad de propagación, pues podemos decir que no tiene. Esa velocidad de propagación se refiere a la velocidad de propagación de la onda original. Entonces, esa velocidad de propagación la consideramos constante y lo que va variando precisamente es la longitud. Yo voy pulsando los distintos trastes y estoy generando para cada uno de los distintos armónicos, porque n de nuevo pues puede valer 1, 2, 3, así sucesivamente, pues voy obteniendo las distintas frecuencias. ¿Vale? Y la otra parte, que es quizás un
se nos escapa muchas veces de las manos porque no se suele estudiar la ecuación de ondas general. Dice, razone por qué la frecuencia del sonido producido por una cuerda de guitarra puede modificarse variando la tensión de la cuerda. ¿Dónde se observa la variación de la tensión de la cuerda? Pues bueno, uno puede con las clavijas ajustar la tensión de la cuerda y la ajusta a la tensión adecuada para que se produzcan las notas musicales que se tienen que dar en una guitarra. Dice una guitarra en cualquier otro instrumento musical. Lo que ocurre es que yo puedo modificar esa tensión, puedo mover las clavijas y generar otras notas. ¿Por qué? Si uno analiza la ecuación de ondas, uno descubre que la velocidad de propagación de la onda, de una onda cualquiera general, siempre es equivalente a un término de fuerza restauradora partido por un factor de masa inercial. Digamos que la velocidad de propagación de la onda, ya sea una onda electromagnética, una onda mecánica, se puede ver que depende de una fuerza restauradora, es decir, de cómo el sistema, el medio, imaginemos el caso de pues cómo se propaga la onda a través de, pues por ejemplo, el sonido a través del aire, pues cómo el medio intenta restaurar la posición natural de las partículas en esa perturbación, y también depende de la velocidad de propagación de un factor de masa inercial, que suele estar asociado mucho a la densidad del medio. Cuanto más denso sea un medio, pues la velocidad de propagación de la onda es menor. Si la densidad es pequeña, pues la velocidad de propagación aumenta. Esto en forma general se suele representar como F partido por mi. Ese mi, esto es la densidad. Y para el caso de una cuerda, de una guitarra, pues ese factor de fuerza restauradora es equivalente a la tensión de la cuerda partido por la densidad lineal. Densidad lineal de la cuerda, y esto es la tensión. Entonces, la frecuencia del sonido, si yo modifico la tensión, como la frecuencia depende de la velocidad de propagación, si yo modifico la tensión, estoy modificando la velocidad de propagación de la cuerda y por lo tanto puedo modificar también la frecuencia. Al igual que antes, puedo ver que mi frecuencia es igual a n partido 2L raíz cuadrada de la tensión partido por la densidad lineal. La densidad de la cuerda es constante, la densidad me la proporciona el tipo de cuerda que yo utilice, la tensión, como yo apriete la clavija, la cuerda adquirirá una tensión, y entendiendo que la longitud es fija, porque yo no estoy tocando ningún traste, pues yo puedo ir variando. Cuando hago vibrar la cuerda, voy a escuchar frecuencias distintas, es decir, voy a escuchar sonidos distintos. Y puedo producir con una misma cuerda, en función de la tensión, puedo generar pues la nota musical do, re, mi, fa, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, hemos visto en este ejercicio cómo hemos conectado la onda estacionaria un poco con el tema musical y las condiciones que hacen posible la producción de ondas estacionarias. Pues bien, hasta aquí el vídeo sobre cuestiones que prácticamente engloban la gran mayoría de cuestiones que se presentan en selectividad sobre ondas mecánicas.